Bien, entonces ya que estamos en una pantalla como esta, al igual que la mayoría de las aplicaciones de Windows, vamos a tener pues diferentes entornos. Vamos a tener el menú de File, donde nos va a permitir crear un nuevo documento. Vamos a poder abrir uno que ya tengamos por ahí establecido. Y bueno, pues uno de los importantes es el de guardar nuestros códigos, el save. Entonces, el día que nosotros hagamos el examen, pues ustedes guardan el código, me lo envían, entonces yo lo puedo abrir desde mi computadora y ver la parte de la programación. En algunas ocasiones o en algunas computadoras es un poco complejo guardar los códigos y nos da otra opción. Más que complejo, bueno, nos sirve para hacer algunas anotaciones. Entonces, podríamos utilizar el save from como una imagen. Entonces nos genera imágenes del código de programación. Otra es que podemos imprimir el código, pero pues esto es muy poco práctico en la actualidad. También nos permite pues hacer una parte de edición que tiene que ver con insertar un nuevo escalón. Si nosotros le damos clic aquí, pues tendríamos que estar posicionados en el escalón e insertamos nuevos códigos, nuevos escalones. Por otra parte, tenemos la parte de la simulación. Aquí tenemos diferentes entornos. El día de hoy, y al menos en el primer parcial, vamos a trabajar con este entorno que se llama Silo Simulator. ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Sí estamos en ese simulador? Bien. Entonces, bien, bien. Bien, bueno, tenemos la parte de poder ver las barras de tareas, algunos y pues nuestra ayuda, el help. Entonces, la parte más importante que nosotros vamos a utilizar, pues es esta parte central, donde nosotros tenemos, por ejemplo, este símbolo nos ayuda a insertar un nuevo escalón, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Yo les mencionaba la primera clase, que la programación de PLC, pues se llama en escalera, porque pues es cada una de las líneas, es como si nosotros tratáramos de simular una escalera. Por aquí también vamos a tener otro símbolo que vamos a utilizar que se llama un branch o un puente. Le damos un clic y nos sale un puente. Entonces ya si lo queremos quitar, pues nada más le ponemos cortar y vamos quitando los puentes. Por aquí tenemos un contacto que se llama normalmente abierto y este contacto se llama normalmente cerrado. Básicamente pues tiene ahí algunas condiciones. Y lo que nosotros vamos a utilizar son estas que son las salidas o que conocemos comúnmente en el proceso como las bobinas. Se conocen de ambas formas. En la práctica, ya sea que nos digan salidas, el programador, y a veces pues las personas que son las que instalan los equipos físicos regularmente les llaman bobinas. Entonces, aquí tenemos las más comunes. Dentro de ese parte central, en la pestaña existe otra que se llama bit. Y aquí, bueno, pues tenemos ahora sí que nada más algunas bobinas que tienen que ver con latch, otras que tienen que ver con unlatch, pero las vamos a ir revisando paso a paso para qué nos sirven cada una. La tercera pestaña que les debe de mostrar el software tiene que ver con los timers. Tenemos un timer que puede ir contando hacia arriba, es decir, de 1 a 30 o puede bajar de 30 a 1, ¿no? Pero eso ya depende mucho de la programación que nosotros necesitemos. Regularmente cuando hacemos la programación al revés, nosotros le decimos un delay cuando queremos que de 30 segundos llegue a 1, pero eso es cuestión de programación. Vamos a tener pues algunas otras herramientas para comparar, vamos a tener para hacer herramientas matemáticas. De repente, por ejemplo, cuando nosotros queremos detectar alguna falla en algún motor eléctrico, nosotros podemos medir los picos de electricidad que hay y a partir de ahí, con ese armónico, nosotros podríamos detener la máquina, por ejemplo. Yo estoy muy seguro que, por ejemplo, si ustedes
han revisado algo de electrónica o el sonido de un automóvil, esas cosas, de repente cuando los amplificadores se calientan se protegen, de tal manera que ya no se descompongan. Así también nosotros podemos crear con este tipo de herramientas matemáticas una protección para nuestro equipo al revisar un pico de potencia, entre otras características. ¿Qué más sucede cuando pasa eso? Algo donde lo podemos ver en un teléfono. De repente se empiezan a calentar, o si lo pones en exposición al sol, llega a cierto punto que el teléfono se apaga. Y no es que se descomponga ni que pase nada, simplemente se protegió por la temperatura. Así también nosotros podemos proteger nuestros equipos. Y bueno, vamos a ir, a medida que avancemos en la clase, vamos a ir revisando pues las pestañas que continúan. Aquí también vamos a tener memorias, entre otras características. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer la parte del usuario. Entonces, ¿para qué hablamos más de teoría y que si son contactos normalmente abiertos y si son cerrados? Pues mejor vamos a la parte de programación. ¿Qué pasa si nosotros acercamos el cursor al botón Start de nuestra simulación? ¿Qué nos muestra? ¿Cuál? ¿Esto? Le va a ir aquí a Simulations y selecciona Silo Simulator. Le da clic y se carga el entorno. ¿Las líneas? Y las líneas usted se coloca aquí, en esta pantalla, ¿sí? Y luego le da clic aquí, en este botón, e inserta tantas líneas como usted necesite. ¿Bien? Sí, de nada. Entonces, si nosotros llevamos el cursor al botón Start, ¿qué nos muestra? ¿Qué dice? NO push button. Y el siguiente en stop nos dice NC push button, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Normalmente open o normalmente abierto, y el stop sería NC, que significa normalmente close o normalmente cerrado. Entonces, vamos a hacer aquí una programación simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros presionemos el botón Start, yo necesito que se encienda la luz de RON. Esa es la instrucción que le vamos a hacer. Entonces, regularmente las personas cuando empiezan a programar, una de las recomendaciones que nos dan es que lo primero que tenemos que agregar es lo que queremos que se ejecute. En este caso yo quiero encender la luz de RON. Entonces, como la luz de RON es una salida, tengo que agregar este símbolo que sería 1, 2, 3, 4, 5. El que está después, que tiene una diagonal en medio, que ese es un contacto normalmente cerrado. Es como una especie de paréntesis con dos líneas. Entonces, yo agrego, le doy clic y me agrega un nuevo escalón, ¿cierto? Entonces, ya que lo tengo aquí, me dice el signo de interrogación. ¿Qué es lo que yo voy a agregar ahí? Ahí, en la práctica, lo que hacemos es, abrimos un documento de Word o una libreta y luego lo pasamos. Y entonces tenemos que ir dando las direcciones de las entradas y las salidas. En este caso, la luz de RON me dice que es la salida O, 2.202, ¿cierto? Aquí en el mismo tablero me dice la salida, ¿verdad? Si yo lo quisiera hacer desde el principio, yo tendría que ir con el operador y que me diga cuál es la salida y entonces yo anotarla para tener un control. ¿Por qué necesito el control? Porque alguien, a lo mejor yo me fui de esa compañía o ya no estoy en ese proyecto, pero yo necesito dejar un documento de tal manera que cuando llegue alguien y tenga que programar o hacer un cambio en la compañía, tenga esa información para que sepa cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Por eso les mencionaba que hay códigos y hay normas en la sesión anterior que nos dice que las salidas se tienen que escribir así como lo tenemos aquí. La salida O2 está en la línea 2, y así en la línea 3, en la 4, en la 5. Lo único que hice fue, le di clic aquí, al quinto botón de User, en la pestaña User, le di clic aquí al quinto botón. Bien, entonces,
Ya sabemos que esta es la luz de RON, entonces vamos a darle clic sobre la O, 2, diagonal 02, y lo arrastramos hacia el paréntesis. Y nos tiene que mostrar que la salida, pues es la O, output, 2, diagonal 2. ¿Sí? ¿Sí muestra o no? Claro que sí. Lo voy a quitar. Agrego la salida. Aquí me posiciono donde dice O2, diagonal 02. Le doy clic. Se aparece como una negación. Lo arrastro hacia donde está el paréntesis. Y cuando me aparece la flecha de más, lo suelto. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Bien. Entonces, para saber qué estoy haciendo, le voy a dar donde dice, donde está el paréntesis, lo voy a seleccionar, le voy a dar clic al botón derecho y le voy a decir editar símbolo. Entonces, aquí en editar símbolo yo voy a escribir run light. Luz, pues de inicio, luz de que el sistema está corriendo, como ustedes lo quieran visualizar. Y entonces, para que esta luz se encienda, lo que tengo que hacer es presionar el botón Start. Entonces, lo que tengo que hacer es, en esta línea, voy a agregar un contacto normalmente abierto, que es el tercer botón, y ya se agrega en esta línea, ¿cierto? ¿Sí se agrega? ¿Sí? Bien. Ahora, para darle la señal de que cuando yo imprima el botón Start se encienda la luz, voy a ir a la luz de Start, y ahí cuando llego el cursor a la palabra Start, me dice que es la entrada I1 diagonal 00, ¿cierto? Entonces es input, está en el primer módulo, en el primer canal, y es la entrada 0. Le doy clic y de igual arrastro el mouse hasta donde están los corchetes, digamos, inversos o al revés, lo suelto y me da la dirección, ¿cierto? Lo volvemos a hacer, lo voy a quitar, dijimos, ok, bien. Ok, no se preocupe. Sí. Ahora sí lo agrego el siguiente contacto. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que hago es seleccionar el escalón donde voy a poner el contacto. Voy al tercer botón. Y entonces ya tengo el contacto normalmente abierto. Ahora me dirijo a la palabra Start.
y ahí me da la dirección del botón, ¿cierto? Le doy clic y arrastro el mouse hasta donde está el contacto normalmente abierto y lo suelto. Y me da la dirección. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, nuevamente me posiciono en este contacto, le doy clic al botón derecho y le pongo en editar símbolo. Y aquí le puedo poner, pues que puede ser la luz de Start. Y así, o arranque, como ustedes necesiten. Ya sabemos que esta es la señal del botón Start. Entonces, ¿cómo voy a comprobar que esto está funcionando? Cuando nosotros tenemos un PLC, yo les mencionaba que en el CPU tenemos diferentes módulos. Entonces ahorita básicamente lo que pasa es que el módulo pues no está conectado. Lo que tenemos que hacer para ver si funciona es, dentro de este panel central hay una flecha en la parte superior derecha que es como un giro. Nosotros le damos un clic y cambia de pantalla, ¿cierto? Entonces, aquí también tiene básicamente los mismos módulos que yo les había mostrado en la sesión anterior o la clase pasada, de donde nosotros podíamos mecánicamente con un switch posicionar en el PLC si está corriendo, si va a estar, no lo que les dije que había uno que no es muy recomendable usar, borrar la memoria, pero entonces lo vamos a dejar que esté en el último opción, que es PGM, y le vamos a dar download. PGM es la última opción. Primero está RON, luego sigue STEP y luego PGM. Dejemos que esté en PGM, que es la última opción, y le damos en download. ¿Qué está haciendo? Está descargando lo que nosotros programamos en la memoria del PLC. Eso es lo que va a pasar. Y una vez que ya está aquí, vamos a darle en correr. Y ahora sí, nuestro PLC debería estar funcionando. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le dé clic al botón Start, se enciende la luz de RON. Si yo voy y le doy clic en el botón verde, se enciende la luz de RON. ¿Cierto o son mentiras? No, pero ya no está luz. Espérame, güey. ¿Cómo le continúa? Ok, pero sí. Ok, y ya está el escritorio. Ahí está, ya. No sé si no sé cómo lo hacer. Download. Póngale continuar. Download. No puse nada. Ya esperamos. Simulations. Sí, lo simulé. Ahí tiene que buscar la opción sí. Ahí está. Ahora sí. Download, ¿ves de nuevo? Ahora tiene que darle correr. Nada más. No, ahora sí. Ahí está. Sí, bueno, sí, pero este no está muy difícil. Tiene que ver bien el clic. Sí, ajá, el clic. Ahora pues está haciendo el primero. Sí, ahí unos numeritos. Ahora el tercero. No, mismo el tercer botón. Ese mero. Ahora, la luz de RON, posiciones en donde dice O2, bueno ahí, sí, se le clic. Déjenlo presionado el clic. Ahora sí, no, arrastra hasta que le aparezca el mouse.
Le va a aparecer una flechita ahí, mira. Suéltalo. Por eso sí le apareció una. ¿Qué va a hacer con el botón Start? La palabra Start. Ahí, igualito, pero aquí. ¿Sí? Ahora sí ya nada más de aquí. En cualquiera, de cualquiera no, ni siquiera al secundario, al derecho. Al derecho. Editar sí. Y le va a escribir Start con el botón de arranque como quiera. Y al otro le va a poner Run Light. Ajá. Ron, yo le puse Ron Light, pero usted quiere. Light. L-I-G-H-T. ¿Verdad? Ahora, le aquí una flechita. Sí. Download, se supone que esté en PGM, si es con PGM, ¿verdad? No, aquí en download. Nada más se pone bien. Ahora, en el prompt, como si fuera aquí donde tienes el exacto, presiona el botón, ¿dónde está? Presiona el botón, ahí está. Bien, voy con el tema. Ahí nos quedamos. Sí, ahí sí. Ya vamos. ¿Ya lo descargó? ¿Ya lo puso download? Ya. Póngale ahí Ron. De los tres puntitos, ahí primero dice Ron. Sí. Ahora si presiona el botón de Start. Y déjalo presionado. Enciende la luz. Y ahí va. Ahora selecciona el ROM. Y ahora está. Pero no todos son así. Hay diferentes métodos de programación, pero todos siguen esta manera. Sí, para que tengan el modelo con la primero tiene que descargar el la última, ahí, ahora sí, descárguelo. Ahora sí, sí, pronto. Ahora sí, presiona el botón. ¿Ya funciona el código de todos? Sí. Nada más que sí funciona, pero o sea, ¿qué es esto? ¿Qué se hace una simulación? Tenemos un package donde tenemos luces, tenemos unos botones, y ahorita vamos a empezar a usar las cajas para que hagan llenado. El PLC lo tenemos aquí. Pero el aparato. Aquí está. Una forma para llenar estas cajas. Bien, ahorita vamos a ver el informe. Bien. Bien, ya que estamos ahí, sería pues poco ineficiente que tengamos a un operador o que le contratemos para que siempre esté presionando el botón de Start para que siga operando el proceso. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos que hacer una programación de tal manera que con una vez que nosotros presionemos el botón, la luz se quede encendida. Y entonces aquí es donde viene la parte a veces complicada de la programación, porque tenemos que pensar en los contactos normalmente abiertos y cerrados y entre otras características. Pero bueno, vamos a ir y con la práctica lo vamos a ir resolviendo.
Entonces, nosotros ya tenemos nuestra luz de start, pero también necesitamos la luz de stop, es decir, una vez que se encienda, nosotros vamos a tener otro botón para poder apagar esa luz. Entonces, vamos a agregar, vamos a ir aquí y lo vamos a regresar, teníamos en RON, lo voy a cambiar a PGM, ¿sí? Aquí, estábamos en RON, en la parte central, y vamos a ir a PGM. Y entonces vamos a regresar a la flechita que está en la parte superior derecha para que nos vuelva a mostrar los contactos normalmente abiertos y cerrados, los símbolos de programación. Entonces, vamos a incluir en este mismo renglón, o en este mismo escalón, vamos a tener que incluir la señal de stop. Y eso lo vamos a hacer con un contacto normalmente abierto. Le damos clic y ya vamos a tener nuestra luz de stop. ¿Cómo le vamos a hacer? Para programar nuestro botón, llevamos el cursor a la palabra stop y ahí nos dice que es la entrada 1/01, ¿cierto? Nada más llega y se posiciona en la palabra stop. ¿Sí? Ya tenemos la entrada, lo seleccionamos, le damos clic y arrastramos hacia el contacto normalmente abierto que acabamos de poner. Y cuando nos sale el símbolo de más, soltamos. Y ya nos da la dirección. ¿Le ponemos nombre también? También le ponemos nombre. Vamos a editar el símbolo y le vamos a poner stop. Stop. Ese es nuestro botón stop. Entonces, para que la señal se mantenga, nosotros necesitamos agregar un branch o lo que se conoce como un puente. Entonces, este puente, el símbolo 2, yo puedo hacer de varias formas. Lo voy a seleccionar, no voy a soltar el clic y lo suelto aquí en este recuadro rojo o en este. En cualquiera de los dos lo puedo soltar. Vean que cuando se acerca cambia de rojo por color verde, lo suelto y lo coloco en la posición, ¿cierto? Bien. Ahora, dentro de este branch, yo voy a colocar el botón de Start. Lo selecciono y lo arrastro en medio del branch. ¿Sí? ¿Sí estamos así? Lo teníamos así, ¿verdad? Selecciono el botón de Start o la señal del botón de Start, le doy clic y lo arrastro hasta el recuadro rojo que está en medio del branch y cuando ya está en posición se cambia a color verde. Cuando está en color verde lo suelto y ya queda dentro del branch, ¿cierto? Bien. Ahora, lo que nosotros queremos decirle a la programación o a nuestra máquina es, cuando yo pique el botón de Start, enciende la luz de RON y déjala encendida. Por lo tanto, entonces, la señal del branch va a ser también un contacto normalmente abierto, es el tercer símbolo, le vamos a dar clic, no lo vamos a soltar y lo vamos a poner debajo de la luz de Start. Sí, sí. ¿Cómo se regresa si me equivoqué? A ver, déjame ver. ¿Cómo se llama? Sí, ahora, ¿qué está puesto? Suelto aquí. ¿Sí? ¿Ya bajó? No, Para que ustedes se quieran mover aquí, por ejemplo. Seleccionen. Lo quieran mover. Pero tienen que ponerlo en el recuadro rojo. Si no, no se cambia de posición. ¿Bien? es que el de norma no lo hace. A ver. Es que era. El de verde está. Cuando cambie de color, ahí ya lo podemos. ¿Cómo lo puedes posicionar en la otra pantalla? O sea, en esta parte. Ponga el simulador. Sí. Sí, no. Series. Ponle falta. Pero si es cuando estamos ya. Sí, no se puede ya terminó un poquito. A ver, ya.
Ya, accionación. Bien. Bueno, ¿ya estamos hasta ahí todos? Pues. ¿No quieren? Te ayude. Por acá, ahora sí selecciona y moverlo, trata de moverlo para que pueda poner en medio del branch. Ahí. Vamos a agregar otro contacto. Bien, entonces tenemos este contacto, lo voy a volver a poner. Entonces vamos aquí al contacto normalmente abierto, ¿cierto? Le damos clic sin soltarlo y lo arrastramos hasta el punto rojo que está debajo del branch y lo soltamos. Y nos debe dar una estructura como esa, ¿cierto? Como la que se muestra en la pantalla. ¿Sí? Sí, nada, le da cut. Bien, entonces, ahora como lo que queremos enclavar es la señal de ROM para que esté funcionando, entonces en esta le vamos a dar esta señal. Vamos a ir a la señal de ROM, le damos a dar un clic y lo vamos a poner aquí. Otra vez, ahí va otra vez. Agregué esta que es la señal de ROM de la luz que está encendida en mi proceso, le voy a dar clic sin soltar. Lo arrastro hasta donde está la señal del contacto normalmente abierto abajo. Lo suelto. ¿Sí? Y entonces, ahora le voy a dar clic aquí, otra vez, en la esquina superior derecha, para que me muestre el menú, este menú, donde está PGM, ¿cierto? Entonces, siempre que hagamos eso, tenemos que volver a cargar lo nuevo que programamos al PLC para que pueda correr. Entonces le vamos a dar download para que cargue los nuevos cambios que hicimos. Y luego le vamos a dar en run. Y ahora sí, cuando presionamos el botón start, se queda la luz encendida. ¿Cierto? Apretar el botón stop y se debe apagar. Es que el branch no hay ahí. A verlo aquí, póngalo aquí. Sí. No te aquí no hay está vertical. Ahí. Ahora vaya sin soltar. Ahora sí, póngalo al parecer. Ahora sí. No, el branch es el segundo botón. El branch es lo que hace. No se cubre. Segundo botón. Ahora sí, el estar en medio del branch. Pero arriba. Ahora sí, otro contacto normalmente abierto. El tercer botón. Abajo. Ahora sí, esta señal. No, ya recorre el branch. No. La señal sáquela de ahí y póngala aquí. Aquí.
Yo que Ahora sí, aquí se mueve la voz. Porque ella sabía. Download. Y pero no sabía. Run. Me parece que ese día. ¿Sí funciona? Bien. Gracias, ya. No, hombre, bien. ¿Sí funcionó ya? Bien. Entonces, pues, Se tiene que pegar los tres. los. ¿Mande? El stop. El desktop se apaga. A mí se lo puse. O sea, se tiene que quedar prendido en el Eh, tablero. en el tablero se queda prendido. O sea, ahorita está el stop. Ahí está. Ah, Póngale que tienes. Download. Por eso te pedí la foto. Ahora sí, run. Sí. Presiona el botón. Yo creo. No, es que no he grabado la señal. Póngale jefe. Ahora sí, esta señal, o aquí, sube desde aquí. De los dos, clávela aquí. Abajo. pero no era de ella. Es igual. Pero de estos tres acá, pero no me da más pues. Es la que run. Sí, la salida, ahora sí. Bueno, entonces, pues, No, es que eso.